Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Si las luchas silenciosas de personas como Sofía te tocan el alma, si crees que la dignidad no tiene precio, déjame un comentario contándome qué te hace seguir adelante cuando todo parece perdido. Y si quieres más historias que te hagan sentir que la justicia todavía existe, suscríbete, porque estas historias no son solo entretenimiento, son recordatorios de que nunca estamos tan derrotados como pensamos. El sonido de porcelana fina chocando contra mármol italiano era el único recordatorio de que Sofía Méndez todavía tenía pulso. Eran las 11:30 de la noche en El Dorado, y sus pies ardían como si hubiera caminado sobre carbones encendidos durante 18 horas seguidas, porque básicamente lo había hecho. La mesa 17 volvió a chasquear los dedos. Sofía apretó la mandíbula. No por primera vez esa noche, ni siquiera por 10ª vez. El gesto se había convertido en algo tan automático como respirar. Tomó la jarra de agua con gas, recorrió el salón con pasos medidos que ocultaban el temblor de sus rodillas y rellenó la copa del hombre que ni siquiera levantó la vista de su teléfono móvil. Don Alejandro Vargas, 52 años, CEO de Vargas Desarrollos Inmobiliarios. Traje de Armani que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía. Y la única persona en todo Madrid que podía hacer que ella sintiera simultáneamente rabia, impotencia y una extraña determinación de no permitirle ver ni una gota de debilidad en sus ojos. La carne está fría, dijo Vargas sin mirarla. Su voz tenía ese tono aburrido de quien está acostumbrado a que sus palabras muevan montañas, o al menos camareros. Sofía observó el plato. El vapor todavía se elevaba del chuletón de Ávila, perfectamente sellado, rosado en el centro como había ordenado. Pero discutir con don Alejandro Vargas era como discutir con un edificio, completamente inútil y potencialmente peligroso para tu estabilidad estructural. Enseguida lo soluciono, señor, murmuró Sofía, levantando el plato con movimientos que habían perfeccionado la falsa deferencia durante 2 años de servicio. Mientras regresaba a la cocina, escuchó la risa del acompañante de Vargas, otro hombre de traje que probablemente tenía un apellido compuesto y ninguna razón real para reírse, excepto mantener contento a su jefe. Pobrecita, escuchó que decía el acompañante. Parece que va a llorar. Son todos iguales, respondió Vargas. Creen que servir mesas es una profesión, como si existiera dignidad en traer comida de un lugar a otro. Sofía se detuvo justo al borde de la puerta de la cocina. La porcelana tembló en sus manos. ¿Cuántas veces había escuchado variaciones de ese mismo comentario? ¿Cuántas veces había tenido que tragarse respuestas que sabían a bilis y orgullo machacado? Pero entonces pensó en su madre. En la habitación del Hospital La Paz, donde Carmela Méndez pasaba sus días conectada a máquinas que pitaban y tubos que mantenían vivo algo que ya no se sentía como vida. En las facturas médicas que llegaban cada mes con cifras que parecían diseñadas para romper espíritus, en los 3 trabajos que Sofía mantenía para pagar un tratamiento que los médicos ya llamaban experimental, pero que ella llamaba la última esperanza. No había dignidad en servir mesas. Vargas tenía razón en eso, pero había algo mucho más grande que dignidad. Había necesidad. Y la necesidad no entiende de egos heridos. Chef, don Vargas dice que su carne está fría, anunció Sofía entrando a la cocina. Chef Martín levantó la vista de una reducción de vino tinto, sus cejas formando una pregunta. La que acabo de terminar hace 3 minutos. Esa misma. El chef suspiró, tomó el plato, lo examinó como un forense examinando evidencia y luego simplemente lo pasó bajo la salamandra durante 20 segundos. Listo, ahora está caliente. Hizo las comillas con los dedos, algo que Sofía agradeció porque significaba que al menos alguien más en este lugar comprendía la absoluta ridiculez de la situación. Cuando Sofía regresó con el plato, Vargas finalmente la miró. No a los ojos, por supuesto. Eso requeriría reconocer su humanidad. Sus ojos se detuvieron en la placa con su nombre. Sofía. Leyó como si estuviera probando el nombre en su boca y encontrándolo desagradable. ¿Sabes cuánto pago por comer aquí? No, señor. Una mentira piadosa. Sabía exactamente cuánto costaba el menú degustación de 9 platos con maridaje de vinos que Vargas ordenaba cada viernes por la noche. 380 euros. Más propina. Aunque Vargas rara vez dejaba más del 5%. Entonces tal vez deberías esforzarte más en hacer que valga la pena mi inversión. Inversión. Como si cenar fuera una transacción de bolsa.
como si ella fuera un activo de bajo rendimiento en su cartera. Sofía sintió, dejó el plato y se giró para retirarse, pero entonces escuchó el sonido de monedas golpeando el mantel. Se volvió. Vargas había dejado exactamente 2 € con 50 céntimos en monedas sueltas, su propina, por 4 horas de atención constante, de anticipar cada necesidad, de soportar comentarios pasivo-agresivos y exigencias imposibles. Algo se quebró dentro de Sofía en ese momento. No completamente, no de manera que fuera visible desde fuera, pero sintió la grieta, delgada como un cabello, recorriendo la cuidadosa estructura de paciencia que había construido durante meses. Gracias, señor, dijo, y por primera vez en 2 años permitió que un atisbo de ironía tiñera sus palabras. Vargas la miró entonces. Realmente la miró. Y Sofía vio en sus ojos algo que la sorprendió. Reconocimiento, no del tipo amable, sino el reconocimiento de un depredador que finalmente nota que su presa ha mostrado dientes. ¿Algo que decir?, preguntó Vargas, su voz peligrosamente suave. Sofía pensó en 1000 respuestas, en dignidad y justicia y todas las palabras bonitas que no pagaban facturas médicas. Pensó en decirle exactamente dónde podía guardarse sus 2 € con 50 céntimos. Pensó en explicarle que tenía un título en Historia del Derecho de la Universidad Complutense, que había sido becaria de investigación, que entendía contratos del siglo XIX mejor que él probablemente entendía los contratos que firmaba en su empresa. Pero entonces pensó en su madre, y esa grieta en su paciencia se selló un poco más. No, señor. Que tenga una excelente noche. Vargas sonrió. No era una sonrisa agradable. Eso pensé. 2 horas después, Sofía salió del Eldorado con 320 € en propinas, pies que gritaban por misericordia y un peso en el pecho que no tenía nada que ver con el cansancio físico. El metro a las 2 de la madrugada era un lugar extraño, lleno de gente que tampoco pertenecía completamente al mundo diurno, trabajadores nocturnos, juerguistas que habían perdido la noción del tiempo, personas sin hogar buscando refugio del frío de febrero. Sofía se sentó entre un hombre que olía a cerveza y una mujer que leía Proust en francés, y sacó su teléfono. 3 mensajes de la enfermera del turno de noche. Tu madre preguntó por ti esta tarde. Quería saber si habías comido. Los niveles están estables, pero el doctor Ramírez quiere hablar contigo sobre ajustar la medicación. No te preocupes, está durmiendo ahora. Ven cuando puedas. Sofía cerró los ojos. Su madre, incluso conectada a máquinas, incluso luchando contra una enfermedad que los médicos apenas entendían, seguía preocupándose por si ella había comido. Como si las tornas no se hubieran invertido completamente. Como si Sofía todavía fuera la niña que Carmela alimentaba con chocolate caliente después de largas noches estudiando en la biblioteca familiar. La biblioteca familiar. Sofía sintió una punzada de dolor al pensar en ella. La casa de piedra en las afueras de Salamanca, con sus vigas de madera del siglo XVII y sus paredes cubiertas de libros que olían a historia y promesas. La casa donde había crecido, donde había aprendido a leer en español antiguo antes de aprender álgebra, donde había pasado veranos enteros catalogando documentos que su bisabuelo había recopilado durante toda una vida de trabajo archivístico. La casa que don Alejandro Vargas había comprado a través de una red tan compleja de empresas fantasma y vacíos legales que los abogados de Sofía ni siquiera podían seguir el rastro del papel. No, eso no era completamente cierto. Los abogados podían seguirlo. Simplemente costaba más dinero del que Sofía tenía litigar contra alguien como Vargas, mucho más. El tipo de dinero que hace que las facturas médicas parezcan calderilla. Así que la casa estaba perdida. Los libros dispersos en subastas, los documentos familiares empaquetados en cajas en un almacén que Sofía alquilaba por 120 € al mes, dinero que apenas podía permitirse pero que tampoco podía no pagar. Y Vargas ni siquiera sabía quién era ella. Para él, Sofía era solo una más en una serie intercambiable de caras que traían su comida. No tenía idea de que la camarera que acababa de humillar era la nieta de don Augusto Méndez, el archivero real cuyo trabajo sobre derecho foral español había sido citado en más de 200 tesis doctorales. No tenía idea de que cada viernes, cuando cenaba en El Dorado y dejaba sus monedas insultantes, estaba compartiendo el mismo espacio con la única persona en Madrid que probablemente podía leer los documentos que él ni siquiera sabía que existían. El metro se detuvo en Hospital La Paz.
Sofía se bajó por costumbre, aunque ya eran casi las 3 de la madrugada. Pero había algo en caminar por los pasillos del hospital en estas horas, cuando todo estaba en silencio, excepto por el pitido de monitores y el susurro de enfermeras que la ayudaba a pensar. Se detuvo frente a la habitación 412. A través del pequeño panel de vidrio en la puerta podía ver a su madre durmiendo. Carmela Méndez parecía pequeña bajo las sábanas del hospital, mucho más pequeña de lo que Sofía recordaba. Como si la enfermedad no solo estuviera consumiendo su cuerpo, sino también su volumen, su presencia. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se está desmoronando tan lentamente que casi ni lo notas hasta que ya es demasiado tarde? Sofía pensó en esta pregunta mientras observaba a su madre dormir, en cómo la vida puede desmontarse pieza por pieza, tan gradual que cada pérdida individual parece manejable, pero cuando finalmente te detienes a hacer inventario, te das cuenta de que ya no te queda casi nada. No voy a entrar, susurró Sofía a la ventana, pero necesitaba verte. Necesitaba recordar por qué hago esto. Como si la escuchara, Carmela se movió ligeramente en su sueño. Sofía apoyó su frente contra el vidrio frío. Te prometo, mamá, voy a encontrar una forma de arreglarlo. Todo, la casa, el tratamiento, todo. Solo dame un poco más de tiempo. Promesas vacías susurradas en pasillos de hospital a las 3 de la madrugada. ¿Había algo más patético? Pero entonces Sofía pensó en los ojos de Vargas cuando la había mirado de verdad por primera vez esa noche, en ese momento de reconocimiento, y pensó, tal vez las promesas no están tan vacías como parecen, tal vez solo están esperando el momento adecuado para llenarse. El martes siguiente algo cambió. Sofía estaba limpiando la mesa 16 cuando escuchó la voz de Vargas en la mesa 17, pero esta vez sonaba diferente, frustrada, casi vulnerable. No me importa lo que diga tu equipo legal, Enrique. Necesito saber qué dice exactamente ese documento, palabra por palabra. Sofía se movió más cerca, fingiendo que estaba ajustando los cubiertos en una mesa ya perfectamente arreglada. Porque si no podemos probar que las escrituras originales fueron transferidas legalmente antes de 1892, entonces toda la operación de Torres Salamanca se cae, continuó Vargas, su voz bajando a un siseo tenso. Estamos hablando de 200 millones de euros, Enrique. 200 millones. Salamanca. Sofía sintió que el mundo se detenía. Inclinó ligeramente la cabeza, tratando de escuchar más sin parecer que estaba escuchando. Sí, ya sé que es español antiguo. Por eso te pago a ti y a tu ejército de abogados carísimos. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que ninguno de ellos puede leer correctamente un documento del siglo XIX? Hubo una pausa. Sofía podía imaginar al pobre Enrique al otro lado del teléfono, probablemente sudando en su oficina carísima. No, no quiero un probablemente. Necesito certeza. El Ayuntamiento de Salamanca está empezando a hacer preguntas incómodas sobre nuestros títulos de propiedad. Si no podemos demostrar una cadena de custodia limpia desde 1887, van a bloquear todo el proyecto. 1877, el año exacto en que el bisabuelo de Sofía había comenzado su trabajo en los archivos reales, el año sobre el cual Carmela había escrito su tesis doctoral que Sofía había leído 5 veces durante su adolescencia. Encuentra a alguien, ordenó Vargas, un profesor universitario, un archivero, alguien que entienda el Código de Derecho Territorial castellano pre-reforma, y encuéntralo ahora. Colgó con más fuerza de la necesaria. Sofía debería haberse alejado, debería haber vuelto a la cocina, haber fingido que no había escuchado nada, pero en lugar de eso se encontró de pie junto a la mesa 17 con su libreta de pedidos en mano y palabras que salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Perdone, señor Vargas, no pude evitar escuchar que necesita ayuda con un documento histórico. Vargas la miró como si acabara de darse cuenta de que los muebles podían hablar. ¿Disculpa? Sofía sintió que cada instinto de supervivencia gritaba que se callara, pero había algo más fuerte que el instinto de supervivencia. Era la desesperación, la dulce y terrible desesperación que te hace hacer cosas impensables. Tengo un máster en Historia del Derecho Español, dijo Sofía, su voz sorprendentemente firme. Me especialicé en Derecho Foral del siglo XIX, particularmente en las transferencias de propiedad durante el periodo de desamortización. Vargas se recostó en su silla estudiándola como si fuera una ecuación complicada que acababa de aparecer en su servilleta. ¿La camarera tiene un máster? La forma en que dijo camarera hizo que sonara como cucaracha. Sí, señor.
de la Universidad Complutense. Y trabajas aquí. Los títulos académicos no pagan facturas médicas, señor. Algo parpadeó en los ojos de Vargas. ¿Interés? ¿Reconocimiento de una cruda verdad económica? Sofía no estaba segura. ¿Y crees que puedes leer un documento que 3 abogados con títulos de Oxford no pudieron descifrar? Depende del documento, señor. Pero si está escrito en español castellano antiguo, específicamente en la terminología legal de la Reforma Territorial de 1885 a 1892, entonces sí, probablemente mejor que sus abogados de Oxford. Fue una apuesta arrogante, una apuesta estúpida. Pero Sofía había aprendido en el casino de la vida que cuando no tienes nada que perder, puedes apostar todo. Vargas sacó su teléfono, tocó algunas veces y luego giró la pantalla hacia Sofía. Lee esto. Era una fotografía de un documento. El papel amarillento, la tinta desvanecida, la caligrafía florida. Sofía reconoció el formato inmediatamente. Una escritura de transferencia provincial, probablemente del registro de la propiedad de Salamanca, fechada, 1887. Sus ojos recorrieron el texto. No fue difícil, era como leer su lengua materna después de años de hablar solo un dialecto extranjero. Es una escritura de transferencia bajo el marco del Real Decreto de Desamortización de 1855, dijo Sofía después de 30 segundos. Específicamente cláusula 47, subcláusula B, que trata sobre las tierras comunales transferidas de órdenes religiosas a propiedad privada. El lenguaje es: espera. Se inclinó más cerca. Había algo extraño en la redacción de la tercera cláusula, una frase que no encajaba con la estructura legal estándar. ¿Qué?, preguntó Vargas, y por primera vez, desde que Sofía lo conocía, su voz contenía algo que sonaba a urgencia genuina. Hay una cláusula de reversión, dijo Sofía lentamente. Está escondida en el lenguaje ceremonial, por eso es fácil pasarla por alto si no sabes buscarla. Dice que si las tierras no se utilizan para el propósito agrícola declarado dentro de un periodo de 100 años, los derechos de propiedad revierten automáticamente a los herederos de la orden religiosa original o, si no existen, al municipio local. Silencio. Vargas la miró fijamente. ¿Estás segura? Completamente. Es una cláusula bastante común en las transferencias de ese periodo. El gobierno estaba preocupado por la especulación de tierras, así que incluía estas reversiones como protección. ¿Y esto significa? Significa que si esa tierra no ha sido utilizada para agricultura durante los últimos 100 años, don Vargas, entonces técnicamente usted no tiene título legal sobre ella. El título habría revertido. El rostro de Vargas pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Shock, ira, cálculo, y finalmente algo que parecía ser respeto reluctante. Puedes leer todo eso en 30 segundos. Es mi trabajo, señor, o era antes de que pagarlo dejara de ser posible. Vargas se quedó en silencio durante un largo momento. Sofía podía prácticamente ver los engranajes girando detrás de sus ojos. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. Perdón tu ayuda. ¿Cuánto quieres? Y ahí estaba, el momento que definía todo. Sofía pensó en su madre, en las facturas, en la casa perdida de Salamanca, en dos años de humillaciones por 2 euros con 50 céntimos. 10.000 euros, dijo, por una consulta completa sobre todos sus documentos relacionados con Torre Salamanca. Era una cifra enorme, ridícula incluso, pero Vargas acababa de mencionar 200 millones. En esa escala, 10.000 era calderilla. Vargas sonrió. No era una sonrisa agradable, pero tampoco era despectiva. 5.000 ahora, 5.000 cuando termine el trabajo. 8.000 ahora, 2.000 cuando termine. 6.000 ahora, 4.000 cuando termine. Y si me ahorras este dolor de cabeza, hay un bonus. Sofía extendió su mano. Trato. Vargas miró su mano durante un momento, como si estuviera considerando si era higiénico estrechar la mano de la ayuda. Luego la estrechó. Su apretón era firme, probablemente practicado. Probablemente había estrechado 1.000 manos exactamente con esa misma presión calculada. Mi oficina, mañana a las 10, dijo Vargas. Trae credenciales. Y Sofía. Sí, señor. No me hagas arrepentirme de esto. Mientras Sofía regresaba a la cocina con piernas temblorosas y un corazón que latía como si acabara de correr un maratón, solo podía pensar una cosa. Acababa de hacer un trato con el diablo que había destruido su familia. Y ni siquiera estaba segura de si había sido la movida más inteligente o la más estúpida de su vida. Probablemente ambas. Definitivamente ambas. La torre de cristal y acero de Vargas Desarrollos Inmobiliarios se elevaba 32 pisos sobre el distrito financiero de Madrid,
como un dedo medio arquitectónico apuntando hacia el cielo. Sofía se detuvo en la acera frente a la entrada, observando su reflejo distorsionado en las puertas giratorias. Había dormido 3 horas. Tal vez 4 si contaba los momentos en que se había quedado inconsciente sobre su mesa de cocina, rodeada de notas y viejos libros de texto que había rescatado del almacenamiento. Su café de la mañana había sido más cafeína que agua, y sus manos todavía temblaban ligeramente por la mezcla de agotamiento y adrenalina pura. ¿Realmente iba a hacer esto? La pregunta era retórica. Ya había pagado el alquiler del mes con el adelanto que Vargas había transferido a su cuenta a las 11 de la noche anterior. 6.000 euros que habían aparecido como una línea en su aplicación bancaria, transformando su saldo de números rojos a números que casi parecían respetables. 6.000 euros que significaban que podía pagar la próxima ronda de tratamientos de su madre sin tener que elegir entre medicinas y comida. Así que sí, realmente iba a hacer esto. Sofía empujó la puerta giratoria y entró en un vestíbulo que parecía diseñado para recordarte exactamente cuán insignificante eras. Mármol blanco, iluminación que costaba más que un coche pequeño y un mostrador de recepción tan largo que probablemente tenía su propio código postal. «Tengo una reunión con don Alejandro Vargas», dijo Sofía a la recepcionista, una mujer de unos 25 años, con un maquillaje tan perfecto que probablemente había requerido ingeniería estructural. La recepcionista la evaluó con una mirada que duró exactamente 2 segundos, pero que logró transmitir una novela completa de juicio. Jeans oscuros, blusa blanca, blazer negro que había comprado en Zara hace 3 años, zapatos planos porque tacones y pies destruidos por años de servicio no eran compatibles. ¿Nombre? Sofía Méndez. Los dedos de la recepcionista bailaron sobre su teclado. No veo su nombre en el calendario. Por supuesto que no, porque Vargas probablemente no quería que quedara registro oficial de que estaba contratando a su camarera para hacer el trabajo que su ejército de abogados caros no podía hacer. Llámelo, dijo Sofía con más confianza de la que sentía. Díganle que la especialista en documentos históricos está aquí. Algo parpadeó en los ojos de la recepcionista. Tal vez respeto, tal vez simplemente sorpresa de que alguien vestida como Sofía se atreviera a hablarle con ese tono. Hizo la llamada, murmuró algo, escuchó, sus cejas se arquearon. Piso 30. Las secretarias la están esperando. Sofía tomó su bolso de lona, que contenía todo lo que pensaba que podría necesitar. Su laptop vieja, 3 libros de referencia sobre derecho territorial español, su tesis de máster impresa y una barrita de granola porque había olvidado desayunar, y se dirigió a los ascensores. El ascensor era del tipo que probablemente tenía mejor decoración que el apartamento de Sofía. Subió en silencio, contando los pisos, sintiendo que su estómago se retorcía con cada número que parpadeaba en la pantalla digital. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente pensaba que podía entrar en el mundo de Vargas y salir ilesa? Este era un hombre que había destruido empresas familiares como deporte, que había desplazado comunidades enteras para construir sus torres de lujo, que había tomado la casa de su familia como si fuera una pieza de ajedrez sin valor. Las puertas se abrieron en el piso 30. 2 secretarias idénticas, pelo oscuro recogido en moños perfectos, trajes de diseñador, sonrisas que no alcanzaban sus ojos, la esperaban. «Señorita Méndez», dijo una de ellas, «por favor, síganos». La condujeron a través de un laberinto de oficinas de cristal donde personas hermosas hacían cosas importantes en computadoras caras. Nadie levantó la vista. Todos parecían existir en su propia burbuja de importancia corporativa. Finalmente, llegaron a una sala de conferencias al final del pasillo. No la oficina de Vargas, eso habría implicado cierto nivel de intimidad profesional, sino un espacio neutral. Territorio que no era de nadie, lo que significaba que era territorio de todos. «El señor Vargas estará con usted en un momento», dijo la secretaria. «¿Café? ¿Agua?» «Agua está bien, gracias». Sofía se sentó y esperó, y esperó, y esperó. 30 minutos después, cuando Sofía estaba considerando seriamente si esto era algún tipo de prueba de paciencia o simplemente crueldad casual, la puerta se abrió. Pero no era Vargas quien entró. Era un hombre más joven, tal vez 35, con el tipo de rostro que pertenecía a alguien que había nacido rico y nunca había tenido que preocuparse por algo más serio que qué coche comprar. «Señorita Méndez», dijo con una sonrisa que era puro aceite de serpiente.
Soy Ricardo Solis, consejero general de Vargas Desarrollos. Don Alejandro me ha pedido que maneje los aspectos preliminares, maneje los aspectos pre-consultoría. Consultoría, como si eso fuera lo que era. Pensé que trabajaría directamente con don Alejandro, dijo Sofía. Y lo hará, eventualmente. Pero primero necesitamos establecer algunos parámetros. Ricardo sacó una carpeta. Esto es un acuerdo de confidencialidad estándar. Básicamente dice que todo lo que vea, escuche o descubra durante su tiempo aquí, permanece aquí. Violarlo resultaría en consecuencias legales que francamente no querría enfrentar. Sofía leyó el documento. Era exactamente lo que Ricardo había dicho. Un NDA estándar. Brutal en su exhaustividad, pero estándar. Firmó. Excelente, dijo Ricardo, guardando el documento. Ahora el verdadero trabajo. Presionó un botón en la pared. Una pantalla descendió y de repente Sofía estaba mirando lo que solo podía describirse como un árbol genealógico de pesadilla legal. Este es el proyecto Torre Salamanca, explicó Ricardo. 200 millones de euros de inversión. 250 unidades residenciales de lujo, centro comercial, spa, el desarrollo más grande que hemos intentado. Y está construido sobre tierra que tal vez no poseen legalmente, terminó Sofía. La sonrisa de Ricardo se enfrió varios grados. Poseemos la tierra. El título es sólido. Lo que necesitamos es asegurarnos de que no haya ambigüedades históricas que alguien con motivación legal pueda explotar. ¿Como una cláusula de reversión centenaria? Exactamente como esa. Ricardo presionó otro botón. La pantalla cambió, mostrando ahora docenas de documentos escaneados. Sofía reconoció el formato inmediatamente. Escrituras, transferencias, documentos notariales. Todos del periodo entre 1880 y 1920. Necesitamos que traces la cadena de título completa, dijo Ricardo, desde la transferencia original de las tierras de la Orden de San Jerónimo en 1887 hasta nuestra adquisición el año pasado. Cada transferencia, cada heredero, cada posible grieta en el título que alguien pudiera explotar. Sofía se acercó a la pantalla, estudiando los documentos. Había algo familiar en ellos. Demasiado familiar. ¿De dónde obtuvieron estos documentos?, preguntó. Del Archivo Histórico Provincial de Salamanca. ¿Por qué? Porque Sofía había visto estos documentos antes. No estos específicos, tal vez, pero documentos del mismo conjunto. Su bisabuelo había catalogado las transferencias de la Orden de San Jerónimo. Había escrito comentarios marginales en documentos similares. Había pasado 20 años de su vida desenredando exactamente el tipo de maraña legal que Ricardo le estaba pidiendo que resolviera. Y de repente Sofía entendió algo que la golpeó como un puño en el estómago. La tierra que Vargas había comprado en Salamanca no era cualquier tierra. Era tierra que había sido parte de las propiedades de San Jerónimo. Tierra que lindaba, o tal vez incluía, la propiedad donde una vez había estado la casa de su familia. Esto no era coincidencia, esto era el universo teniendo un sentido del humor retorcido. Señorita Méndez, ¿está bien? Sofía parpadeó, regresando al presente. Sí. Solo, necesito ver los documentos originales. Los escaneos son buenos, pero para lo que necesitan, necesito ver el papel real, la tinta. A veces hay marcas de agua o anotaciones que no aparecen en las copias digitales. Ricardo frunció el ceño. Los documentos originales están en el archivo de Salamanca. Entonces necesito ir a Salamanca. Don Alejandro esperaba que pudieras trabajar desde aquí. Don Alejandro me contrató por mi experiencia, dijo Sofía con una firmeza que no sabía que poseía. Mi experiencia me dice que necesito ver los originales. Si quiere un trabajo a medias, puede quedarse con sus abogados de Oxford. Si quiere certeza, me da acceso completo. Fue una apuesta. Otra. Pero Sofía estaba empezando a darse cuenta de que con hombres como Ricardo, como Vargas, la vacilación se leía como debilidad, y la debilidad te devoraba. Ricardo la estudió durante un largo momento, luego sacó su teléfono y escribió algo. 30 segundos después recibió una respuesta. Don Alejandro dice que está bien, pero va con usted. ¿Perdón? Va con usted. A Salamanca. Sale mañana por la mañana. Mi asistente le enviará los detalles del viaje. Antes de que Sofía pudiera procesar completamente lo que acababa de suceder, la puerta se abrió y entró el mismísimo don Alejandro Vargas. Vestía diferente que en el restaurante, más relajado, sin corbata, mangas enrolladas, pero sus ojos tenían la misma intensidad calculadora. Sofía, dijo, y la forma en que pronunció su nombre, sin el señorita, sin formalidad, la hizo sentir extrañamente expuesta. Ricardo me dice que necesitas ver los documentos originales.
Es la única forma de hacer el trabajo correctamente. Vargas asintió, acercándose a la pantalla. Se paró junto a ella, lo suficientemente cerca como para que Sofía pudiera oler su colonia. Algo caro, obviamente, algo que probablemente tenía un nombre en italiano. ¿Ves algo ya?, preguntó Vargas, señalando uno de los documentos en la pantalla. Sofía se obligó a concentrarse en el texto y no en la extrañeza de estar parada junto al hombre que había destruido su vida familiar mientras discutían tranquilamente derecho territorial del siglo XIX. La estructura de transferencia es complicada, dijo, señalando una sección. La Orden de San Jerónimo no vendió directamente al comprador final. Hubo al menos 3 entidades intermedias, empresas de papel, probablemente. Era común en ese periodo, una forma de evitar impuestos y oscurecer la verdadera propiedad. ¿Como las empresas offshore de ahora? Exactamente, excepto que en 1887 las regulaciones eran aún más laxas. Podías crear una sociedad anónima con prácticamente cero supervisión. Vargas sonrió. No era una sonrisa agradable, pero había cierto respeto en ella. Nuestros ancestros eran tan corruptos como nosotros. Más, corrigió Sofía. Al menos ahora tenemos el pretexto de regulaciones. Vargas se rió. Fue un sonido sorprendente, genuino, no performativo. Me agradas, Sofía. Eres directa. La mayoría de la gente en este edificio pasa la mitad de su tiempo diciéndome lo que creen que quiero escuchar. No estoy aquí para agradarte, dijo Sofía. Estoy aquí para hacer un trabajo. Y por dinero. Y por dinero, admitió Sofía. No voy a fingir que esto es algo más que una transacción. Algo cambió en la expresión de Vargas. ¿Sabes lo que me gusta de las transacciones? Son honestas, no como las relaciones que están llenas de expectativas no dichas y decepciones mutuas. Una transacción es limpia, yo te doy X, tú me das Y. Simple. Nada sobre esto es simple, dijo Sofía, señalando la pantalla llena de documentos enmarañados. No, acordó Vargas, pero lo será cuando termines. Esa noche, Sofía se sentó en su pequeño apartamento de Carabanchel con su laptop abierta, estudiando los escaneos que Ricardo le había enviado. Había algo enterrado en esos documentos, algo que sus instintos le decían que era importante. El problema era que había demasiado para procesar. Décadas de transferencias, subtransferencias, fusiones, disoluciones. Era como intentar seguir un río que se dividía en 1000 arroyos, cada uno serpenteando en direcciones diferentes. Sofía tomó un sorbo de vino barato, su único vicio que podía permitirse, y se recostó en su silla, frotando sus ojos cansados. Su teléfono sonó, un mensaje de un número desconocido. Coche te recogerá a las 7 am. Viaje a Salamanca 2-3 horas. Solís. Salamanca. Sofía no había estado allí desde que vendieron la casa, no desde que cada esquina de esa ciudad se había convertido en un recordatorio de todo lo que había perdido. ¿Cómo se suponía que iba a volver allí con Vargas? ¿Cómo iba a caminar por esas calles, ver esos edificios y no revelar que esto era profundamente personal para ella? Porque si Vargas descubría quién era realmente, si conectaba los puntos entre Sofía Méndez, la camarera, y Sofía Méndez, la nieta de don Augusto, entonces toda la dinámica cambiaría. Ella perdería la única ventaja que tenía, su invisibilidad. Sofía abrió otra ventana en su laptop y escribió el nombre de su bisabuelo en el buscador del archivo digital de Salamanca. Augusto Méndez. 1247 documentos catalogados, 89 años de servicio, especialista en transferencias de propiedad monástica durante la desamortización. Hizo clic en el primer resultado. Una nota manuscrita de su bisabuelo, fechada en 1924. Las transferencias de San Jerónimo presentan irregularidades preocupantes. Múltiples capas de sociedades intermedias sugieren intención de oscurecer verdaderos beneficiarios. Requiere investigación adicional. El corazón de Sofía se aceleró. Abrió el segundo documento. Otra nota, 1926. He identificado patrón consistente en transferencias de 1885-1895. Mismos notarios, mismas sociedades fantasma. Alguien estaba comprando sistemáticamente propiedades monásticas usando red de empresas de papel. Identidad del comprador final permanece oscura. Y luego, un tercer documento. Este sin fecha, escrito en la caligrafía temblorosa de un hombre muy anciano. He pasado 40 años tratando de desenredar este nudo. Quien orquestó estas transferencias era brillante o criminal o ambos. Sospecho que muchos títulos de propiedad en Salamanca están construidos sobre arena legal, pero ya no tengo energía para luchar esta batalla. Dejo este misterio a generaciones futuras. Que Dios les dé la sabiduría y el coraje que a mí me faltaron.
Sofía sintió lágrimas picando sus ojos. Su bisabuelo había visto exactamente lo que ella estaba viendo ahora. Había intentado destaparlo y había fallado. Pero él no había tenido lo que ella tenía: acceso directo a los documentos, financiamiento de alguien con recursos ilimitados. Y algo más, algo que su bisabuelo nunca habría considerado usar: una motivación personal que iba más allá de la justicia abstracta. Sofía quería venganza, no del tipo violento, sino del tipo que duele más: la verdad. Y mañana iba a ir a Salamanca con el hombre que había robado su pasado, e iba a usar su dinero, sus recursos, su propia arrogancia para descubrir secretos que él nunca debió dejar que ella encontrara. Algunas personas llamarían a esto ironía. Sofía lo llamaba justicia poética. El coche era un Mercedes negro que probablemente costaba más que 3 años de salario de Sofía. Vargas ya estaba dentro cuando ella entró a las 7 en punto, con un café en una mano y su teléfono en la otra. Puntual, observó sin levantar la vista. Me gusta eso. El tiempo es dinero, dijo Sofía, acomodándose en el asiento de cuero que era más cómodo que su cama. Y tu dinero está pagando mi tiempo. 4.000 euros por día, dijo Vargas. Espero eficiencia. Sofía se mordió la lengua. 4.000 euros por día. Había vivido meses enteros con menos que eso. El conductor, un hombre silencioso con la cara inexpresiva de alguien que había aprendido a no escuchar las conversaciones de sus empleadores, arrancó el motor y salió a las calles todavía oscuras de Madrid. Durante los primeros 30 minutos, Vargas trabajó en su teléfono, escribiendo correos, haciendo llamadas cortas y cortantes en las que tomaba decisiones que probablemente afectaban cientos de vidas. Sofía fingió leer su libro de referencia, pero en realidad escuchaba, absorbiendo el ritmo de cómo operaba este hombre. Era eficiente, brutal en su economía de palabras. No perdía tiempo en cortesías o explicaciones innecesarias. Sí, no, hazlo, no lo hagas. Así era como Vargas movía su imperio. Finalmente, después de su quinta llamada, guardó su teléfono y miró a Sofía. ¿Has estado en Salamanca antes? Una vez, mintió Sofía. O tal vez no era completamente una mentira. Había estado en Salamanca cientos de veces, pero nunca con Alejandro Vargas. Así que en cierto modo esto era una primera vez. Es una ciudad hermosa, dijo Vargas, desperdiciada en estudiantes y turistas. Podría ser mucho más. ¿Más como qué? Más productiva, más rentable. Esos edificios históricos deberían ser hoteles de lujo, no museos polvorientos. Ese espacio debería generar ingresos, no nostalgia. Sofía sintió rabia arder en su pecho. Algunos de esos museos polvorientos contienen conocimiento acumulado durante siglos, historia que no puedes monetizar. Todo puede monetizarse, dijo Vargas, con la certeza de alguien que había pasado su vida probando exactamente eso. Solo es cuestión de encontrar el precio correcto. ¿Y si algunas cosas no tienen precio? Vargas la miró con algo que podría haber sido lástima. Entonces no tienen valor. Era la visión del mundo más deprimente que Sofía había escuchado, y probablemente la más honesta. ¿Por qué desarrollos?, preguntó Sofía, decidiendo cambiar de tema antes de que dijera algo que lamentaría. ¿Por qué no finanzas o tecnología o cualquiera de las otras formas en que los ricos se hacen más ricos? Vargas consideró la pregunta. Porque los edificios permanecen. El dinero es abstracto. Las acciones son números en una pantalla. Pero un edificio que construyes toca el cielo. Permanece después de que te vas. Es la cosa más cercana a la inmortalidad que un hombre como yo puede comprar. Había algo casi vulnerable en esa admisión, como si por un momento Alejandro Vargas hubiera olvidado ser el tiburón corporativo y hubiera permitido que Sofía viera al humano debajo. ¿Y qué pasa cuando tus edificios también se derrumban eventualmente?, preguntó Sofía en voz baja. ¿Cuando el tiempo se los lleva como se lleva todo lo demás? Entonces al menos habré dejado una cicatriz, dijo Vargas. Una marca en el mundo que dice: Alejandro Vargas estuvo aquí. Eso es más de lo que la mayoría puede decir. El resto del viaje transcurrió en silencio, cada uno perdido en pensamientos que probablemente eran más similares de lo que ninguno de los dos admitiría. Cuando finalmente llegaron a Salamanca, el sol de media mañana bañaba la ciudad dorada en luz que hacía que todo pareciera sacado de un sueño, o una pesadilla, dependiendo de tu perspectiva. Sofía vio el campanario de la clerecía en la distancia y sintió que su pecho se apretaba. ¿Cuántas veces había corrido por estas calles de niña, persiguiendo palomas, comiendo hornazo, escuchando a su abuelo contar historias sobre cada edificio, cada plaza, cada piedra? ¿Estás bien?, preguntó Vargas, notando su expresión.
Solo. Nostalgia, dijo Sofía. Esta ciudad tiene ese efecto en la gente. Tiene ese efecto en la gente sin ambición, corrigió Vargas. Para mí, solo veo oportunidad. Y ahí estaba la diferencia entre ellos, condensada en una sola oración. El coche se detuvo frente al Archivo Histórico Provincial, un edificio del siglo XVI que había sido convento, luego prisión, luego finalmente archivo. Paredes gruesas que habían visto siglos de secretos guardados. Después de ti, dijo Vargas, sosteniendo la puerta. Sofía salió al aire fresco de Salamanca, respiró hondo y se preparó para entrar en un pasado que nunca había dejado realmente. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que en las próximas horas descubriría algo que cambiaría todo. No solo sobre las propiedades de Vargas, sino sobre su propia familia, sobre su bisabuelo, sobre secretos que habían estado enterrados durante un siglo, esperando a que alguien con la combinación correcta de conocimiento, motivación y pura necesidad desesperada los descubriera. A veces, cuando entras en archivos buscando respuestas sobre otra persona, terminas encontrando verdades sobre ti mismo que nunca quisiste saber. Sofía estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dura posible. El Archivo Histórico Provincial de Salamanca olía exactamente como Sofía recordaba. Papel viejo, polvo suspendido en rayos de luz, y algo más indefinible que solo podía describirse como el aroma del tiempo mismo. La archivera que los recibió era una mujer de unos 60 años, con lentes colgando de una cadena y una expresión que sugería que había visto demasiados investigadores arrogantes en su vida como para impresionarse con uno más. Don Alejandro Vargas, se presentó él, extendiendo su mano con esa confianza casual de quien espera ser reconocido. Marta Jiménez, respondió la archivera, estrechando su mano con un apretón que probablemente había aplastado muchos egos masculinos. Directora del archivo, me informaron que necesitan acceso a documentos de transferencia de propiedad del periodo 1885 a 1895. Correcto, dijo Vargas, específicamente todo lo relacionado con las tierras de la Orden de San Jerónimo. Los ojos de Marta se desplazaron hacia Sofía, evaluándola con la mirada entrenada de alguien que podía distinguir entre turistas casuales y verdaderos académicos. ¿Y usted es? Sofía Méndez, dijo Sofía, y luego, porque algo en la forma en que Marta la miraba le hizo sentir que esta mujer merecía la verdad, agregó, nieta de Augusto Méndez. El efecto fue instantáneo. La expresión de Marta se transformó de cortés neutralidad a algo que se acercaba peligrosamente a la reverencia. ¿Don Augusto? ¿El don Augusto que catalogó las colecciones de San Jerónimo? El mismo. Dios mío, murmuró Marta. Trabajé con sus notas durante años cuando comencé aquí. El hombre era un genio, un absoluto genio. Su sistema de catalogación todavía usamos. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba divagando. Lo siento, es solo que no esperaba. ¿Sabe su familia que está aquí? Mi familia soy yo, dijo Sofía simplemente, y mi madre que está enferma. Algo pasó entre las dos mujeres en ese momento, un entendimiento tácito. Marta asintió lentamente. Los documentos que buscan están en la sala de investigación 3, pero debo advertirles, la colección de San Jerónimo es extensa. Hablamos de 47 cajas de material. Vargas frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo tomará revisar todo eso? Días, dijo Sofía. Tal vez semanas si queremos ser exhaustivos. No tenemos semanas. Entonces tendremos que ser estratégicos, dijo Sofía, volviéndose hacia Marta. ¿Conservan las notas de catalogación de mi abuelo, sus anotaciones marginales, sus índices personales? Marta sonrió. Por supuesto. Don Augusto era meticuloso en su documentación. Tenemos 3 volúmenes de sus índices personales. Los llamamos los libros de Augusto aquí. Son prácticamente legendarios entre los archiveros. Necesito ver esos primero. 20 minutos después, Sofía estaba sentada en una mesa de madera desgastada en la sala de investigación 3, con 3 volúmenes encuadernados en cuero frente a ella. Vargas se había sentado a su lado, su paciencia claramente puesta a prueba por la lentitud metódica del trabajo académico. Sofía abrió el primer volumen. La caligrafía de su bisabuelo, elegante, precisa, tan familiar que dolía mirarla, llenaba cada página con anotaciones detalladas. San Jerónimo, transferencias 1885-1895, leyó en voz alta. Índice cruzado por fecha, por comprador, por notario, por tipo de propiedad. Sus dedos recorrieron las páginas. Aquí. Esto es lo que necesitamos. Había una sección completa dedicada a lo que Augusto había etiquetado como
Transferencias irregulares requiere investigación adicional. Sofía comenzó a leer. Al principio en silencio, luego murmurando para sí misma, luego finalmente en voz alta porque Vargas claramente estaba perdiendo la paciencia. Dice que identificó un patrón. Todas las transferencias pasaron por 3 notarios específicos: Ramón Gutiérrez, Fernando Salazar y Luis Montero. Los 3 fueron posteriormente investigados por fraude, pero nunca condenados. Todos los casos se desestimaron por falta de evidencia. ¿Sobornos?, preguntó Vargas. Probablemente. Mi bisabuelo sugiere aquí que hubo intervención de intereses políticos de alto nivel. Sofía pasó la página. Y luego esto se pone interesante. Dice que todas las sociedades intermedias, las empresas de papel que compraron las propiedades, eventualmente se disolvieron y transfirieron todo a una sola entidad: Sociedad Mercantil La Prosperidad. ¿Quién controlaba la prosperidad? Eso es lo raro, no hay registro. Mi bisabuelo escribió. Sofía entrecerró los ojos leyendo la nota al margen. Escribió: la identidad del propietario final de la prosperidad está protegida por capas de anonimato que sugieren conexiones con la corona o la iglesia, posiblemente ambas. He agotado todos los canales oficiales. Los únicos documentos que podrían revelar la verdad están en el libro de plata, si es que existe realmente. ¿El libro de plata?, repitió Vargas. ¿Qué demonios es eso? Sofía negó con la cabeza. No lo sé. Nunca escuché ese término. Se levantó y fue a buscar a Marta, quien estaba en su oficina procesando solicitudes de acceso. ¿El libro de plata?, repitió Marta cuando Sofía preguntó. Es una leyenda del archivo, supuestamente un registro contable privado que uno de los notarios, creo que Gutiérrez, mantuvo de todas sus transacciones ilegales, una especie de seguro contra sus cómplices, ¿entiendes? Si lo traicionaban, él podía exponer todo. ¿Y existe? Hay rumores. Don Augusto ciertamente creía que existía. Pasó los últimos años de su vida buscándolo. Marta dudó. Hay una historia que siempre circuló entre el personal antiguo, que tu bisabuelo encontró el libro de plata justo antes de morir, pero que cuando llegaron a recoger sus pertenencias del archivo, el libro había desaparecido. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Desaparecido cómo? Nadie lo sabe. Algunos piensan que se lo llevó a casa. Otros creen que lo escondió aquí en el archivo, en algún lugar donde solo él sabría buscarlo. Y otros. Marta bajó la voz. Otros piensan que alguien con mucho poder se aseguró de que ese libro nunca viera la luz del día. Sofía regresó a la sala de investigación con la mente corriendo. Vargas la miró expectante. El libro de plata es real, dijo Sofía, o al menos mi bisabuelo creía que lo era. Es un registro de todas las transacciones ilegales de estos notarios. Si lo encontramos, probablemente contiene la verdad sobre quién realmente compró todas esas propiedades. ¿Y dónde está? Esa es la pregunta de 100 años. Vargas se recostó en su silla, estudiándola. ¿Tu bisabuelo te confió algo antes de morir? ¿Cartas, diarios, cualquier cosa? Murió cuando yo tenía 12 años, dijo Sofía. Y al final su mente ya no estaba clara. Hablaba de documentos escondidos, de secretos enterrados, pero todos pensamos que era solo el Alzheimer. ¿Y si no lo era? Sofía abrió la boca para responder, pero entonces algo la golpeó. Un recuerdo tan viejo que casi lo había olvidado. Tenía 11 años. Estaba en la biblioteca de su casa, la que Vargas ahora poseía, ayudando a su bisabuelo a organizar sus papeles. Él había tomado su mano, sus ojos repentinamente lúcidos a pesar de la niebla que generalmente los cubría, y había dicho: Sofía, escúchame. Si alguna vez necesitas la verdad, búscala donde el conocimiento se encuentra con la fe, donde las palabras sagradas guardan secretos profanos. En ese momento no había entendido. Había pensado que era solo otra de sus divagaciones confusas. Pero ahora... Necesito ver la colección de documentos religiosos, dijo Sofía abruptamente. Específicamente cualquier cosa relacionada con la biblioteca de San Jerónimo. ¿Por qué?, preguntó Vargas. Porque creo que sé dónde escondió mi bisabuelo el libro de plata. La colección de documentos religiosos estaba en el sótano del archivo, en una sala con temperatura controlada que probablemente era más cómoda que la mayoría de los apartamentos de Madrid. Marta los guió a través de hileras de estanterías metálicas hasta una sección marcada San Jerónimo, Biblioteca y Manuscritos. Estos son todos los libros y documentos que pertenecieron a la biblioteca del monasterio, explicó Marta. Fueron transferidos aquí después de la desamortización. Don Augusto los catalogó personalmente. Pasó años con esta colección. Sofía comenzó a revisar los estantes, buscando algo.
No estaba segura de qué. Donde el conocimiento se encuentra con la fe, murmuró para sí misma. Donde las palabras sagradas guardan secretos profanos. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros, Biblias en latín, tratados teológicos, misales y breviarios, crónicas monásticas. Todos polvorientos, todos antiguos, todos. Se detuvo. Había un libro que no encajaba. Un volumen encuadernado en cuero plateado, no el marrón o negro típico de los textos religiosos, sino plateado verdadero. Y el título estampado en la portada no era en latín, sino en español. Evangelio según San Juan, edición comentada. Sofía lo sacó del estante con manos temblorosas. Era más pesado de lo que debería ser para su tamaño. ¿Qué encontraste?, preguntó Vargas, acercándose. Sofía abrió el libro. Las primeras páginas eran exactamente lo que prometía el título. El Evangelio de San Juan con comentarios teológicos en los márgenes. Pero cuando llegó aproximadamente a la mitad del libro, las páginas habían sido cuidadosamente cortadas, creando un hueco dentro del libro. Y dentro de ese hueco, protegido por un siglo de polvo y olvido, había otro libro más pequeño. Un libro con páginas de papel de seda y cubiertas de cuero genuinamente plateado. En la portada, en tinta que se había desvanecido pero aún era legible, había un título: Libro de Contabilidad Privada de Ramón Gutiérrez, 1885-1895. El libro de plata. Sofía lo sacó con las manos temblando tanto que casi lo deja caer. Vargas exhaló bruscamente, un sonido que era mitad sorpresa, mitad satisfacción. Tu bisabuelo era brillante, dijo Vargas suavemente. Esconderlo a plena vista, en la colección que él mismo catalogó donde nadie pensaría en buscar. Sofía abrió el libro. La primera página contenía una nota manuscrita y reconoció la letra de inmediato. Era de Augusto Méndez, fechada 3 días antes de su muerte. A quien encuentre esto: he pasado mi vida persiguiendo la verdad. Este libro contiene esa verdad. Úsalo sabiamente, úsalo justamente. Y recuerda que cada propiedad robada es una familia destruida. Cada título falso es una herida que sangra a través de generaciones. La justicia retrasada no es justicia negada. Solo está esperando a la persona correcta. Sofía sintió lágrimas picando sus ojos. Su bisabuelo había sabido que no podía luchar esta batalla él mismo, así que había dejado las armas para quien viniera después. Comenzó a revisar las páginas. Era exactamente lo que Marta había descrito, un registro meticuloso de todas las transacciones ilegales que Gutiérrez había facilitado: nombres, fechas, cantidades, sobornos pagados, documentos falsificados, y en la página 73 encontró lo que estaba buscando. Aquí, dijo, su voz apenas un susurro: transferencia de tierras de San Jerónimo, lote 47B, que incluye... Sus ojos recorrieron la descripción de la propiedad y su corazón se hundió. Que incluye lo que ahora es Torre Salamanca. Y... presionó Vargas, y el comprador final, escondido detrás de todas las sociedades fantasma, era... Sofía hizo una pausa, apenas capaz de creer lo que estaba leyendo. El marqués de Villena, quien compró las tierras usando fondos que Gutiérrez describe aquí como apropiados de las arcas monásticas antes de la transferencia oficial. En otras palabras, el marqués básicamente robó el dinero de la misma orden a la que estaba comprando. ¿Y eso importa ahora?, preguntó Vargas. El marqués está muerto hace un siglo. Pero sus herederos no, dijo Sofía pasando a la página siguiente. Y según las leyes de propiedad españolas, si un título se obtuvo mediante fraude demostrable, ese título puede ser anulado incluso un siglo después. Los herederos legítimos, en este caso los herederos de la Orden de San Jerónimo, o si no existe en el municipio, tienen derecho a recuperar la propiedad. El silencio en la sala del archivo era absoluto. Vargas finalmente habló, su voz cuidadosamente controlada. ¿Me estás diciendo que mi título sobre Torre Salamanca, sobre el proyecto de 200 millones de euros, no vale el papel en el que está impreso? Estoy diciendo que está construido sobre arena, dijo Sofía. Arena que cualquier abogado competente con este libro podría convertir en polvo. Vargas se quedó muy quieto. Sofía podía prácticamente ver su mente trabajando, calculando, reconfigurando toda su estrategia. Entonces hizo algo que Sofía no esperaba. Se rió. No fue una risa feliz. Fue la risa de un hombre que acababa de darse cuenta de que había sido superado en su propio juego. Magistral, dijo finalmente, absolutamente magistral. Tu bisabuelo me venció desde la tumba. No solo a ti, dijo Sofía suavemente, a todos que se beneficiaron de estas tierras robadas durante el último siglo.
Vargas la miró con algo que podría haber sido respeto. ¿Y qué planeas hacer con esto, Sofía? ¿Destruir mi proyecto? ¿Arruinar mi empresa? ¿Exponerme? Sofía consideró la pregunta. Había soñado con este momento durante 2 años, desde que Vargas había tomado su casa, desde la primera vez que la había humillado en El Dorado. Había imaginado 1000 formas diferentes de destruirlo, pero ahora que tenía el poder de hacerlo, se dio cuenta de algo. La venganza era fría, y ella estaba cansada del frío. No, dijo finalmente. Voy a darte una opción. ¿Qué tipo de opción? Devuelves las propiedades que compraste en Salamanca, todas ellas a sus legítimos dueños. Establecemos un fondo de compensación para las familias que perdieron tierras debido a estos fraudes. Y tú. Sofía hizo una pausa eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tú reconoces públicamente lo que pasó, no como admisión de culpa, nada de esto fue tu culpa, sino como acto de restitución. Y a cambio, el libro de plata permanece sellado. No hay exposición pública de tu empresa. No hay batalla legal que te cueste millones y años. Sales de esto como el hombre que tuvo el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando le costó. Vargas la estudió durante un largo momento. ¿Y tu propiedad familiar, tu casa? Es parte de las propiedades de San Jerónimo. Según este libro, fue adquirida mediante el mismo fraude, así que sí, mi casa se devuelve a mi familia. Podrías simplemente tomar el libro, señaló Vargas, llevarlo a las autoridades, destruirme completamente. Podría, acordó Sofía, pero entonces pasaría los próximos 5 años en batallas legales, mientras mi madre muere esperando tratamientos que no puedo pagar. Y al final tal vez gano, tal vez pierdo. Probablemente pierdo, porque hombres como tú siempre tienen mejores abogados. Eres práctica. Soy realista. Y estoy cansada, don Alejandro. Cansada de luchar, cansada de sobrevivir. Solo quiero vivir. Vargas se levantó y caminó hacia la ventana del sótano que ofrecía una vista estrecha de un callejón exterior. Durante varios minutos no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, casi humana. ¿Sabes qué es lo peor de llegar a donde estoy? No es el estrés, no es la presión. Es darte cuenta un día de que construiste un imperio sobre tierra que nunca fue tuya para tomar, que cada edificio que orgullosamente lleva tu nombre está de pie sobre los sueños aplastados de alguien más. Se volvió hacia Sofía. Tu oferta es generosa, más generosa de lo que merezco. Pero hay un problema. ¿Cuál? Si devuelvo todas las propiedades de Salamanca, mi empresa se enfrenta a una crisis de liquidez. Los inversores entran en pánico. Las acciones se desploman. No es solo mi dinero. Son pensiones, fondos de jubilación, miles de empleados que pierden trabajos. Entonces lo estructuras diferentemente, dijo Sofía. Creas un fideicomiso. Transfieres las propiedades gradualmente, negocias compensaciones. Eres Alejandro Vargas. Si alguien puede convertir una catástrofe potencial en una victoria de relaciones públicas, eres tú. Vargas sonrió a pesar de sí mismo. Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo. Te estoy diciendo cómo salvarte de ti mismo. Otro largo silencio. Luego Vargas sacó su teléfono y marcó un número. Ricardo, cancela todos mis compromisos para el resto de la semana y convoca al Consejo Ejecutivo para una reunión de emergencia el lunes. Vamos a discutir una reestructuración importante de nuestras propiedades en Salamanca. Colgó y miró a Sofía. Esto me va a costar una fortuna, pero dormirás mejor. No estoy seguro de que recuerde cómo hacer eso. Sofía cerró el libro de plata con cuidado, sintiéndolo pesado en sus manos, no por su peso físico, sino por el peso de un siglo de injusticias que finalmente estaban siendo reconocidas. Hay una cosa más, dijo. Vargas levantó una ceja. ¿Todavía hay más? Necesito 100.000 euros, ahora, transferencia inmediata. Para. El tratamiento de mi madre. Hay un ensayo clínico en Suiza, experimental pero prometedor y muy caro. Vargas no dudó. Sacó su teléfono nuevamente, abrió su aplicación bancaria y en menos de 3 minutos, Sofía recibió una notificación de transferencia. 100.000 euros. La cantidad exacta que había significado la diferencia entre la esperanza y la desesperación durante 2 años. ¿Por qué?, preguntó Sofía, su voz rota. ¿Por qué simplemente dar eso? Porque a diferencia de las propiedades, ese dinero es mío para dar. Y porque, Sofía Méndez, acabas de enseñarme algo que ningún MBA de Harvard podría enseñar. Que a veces el mejor negocio es simplemente ser humano. Epílogo. 3 meses después, El Dorado había contratado a una nueva camarera para el turno de viernes por la noche. Sofía lo sabía porque había pasado por allí la semana anterior.
no para trabajar, sino solo para cenar. En la mesa 17, Chef Martín casi se desmaya cuando la vio. Le había preparado personalmente un menú de 5 platos, rechazando su dinero incluso cuando ella insistió. Cariño, había dicho él, el día que una Méndez paga en mi cocina es el día que dejo de cocinar. Resultó que Marta del archivo había corrido la voz sobre lo que Sofía había hecho. No los detalles. Esos permanecían privados, sino la esencia, que había recuperado su propiedad familiar y había ayudado a docenas de otras familias a hacer lo mismo. La casa en Salamanca estaba siendo restaurada. Las facturas médicas de su madre estaban pagadas por los próximos 2 años. Y Sofía había aceptado un puesto como consultora independiente de derecho histórico. Resultó que había bastante demanda para alguien que podía leer documentos que nadie más podía. Vargas había cumplido su palabra. El proceso de restitución estaba en marcha. Los medios lo habían retratado como un visionario empresarial con conciencia social. Sus acciones habían subido, y cada viernes por la noche cenaba solo en El Dorado en la mesa 17. Ya no chasqueaba los dedos, dejaba propinas del 25%. Y cuando Sofía ocasionalmente pasaba por allí, él levantaba su copa en un silencioso brindis. No eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero habían llegado a un entendimiento, que las personas son complicadas, que la redención es posible, y que a veces la justicia llega de las formas más inesperadas. La última vez que habían hablado, Vargas le había dicho, ¿sabes qué es lo irónico? Pasé mi vida construyendo torres que tocan el cielo, pero la única cosa que realmente quedará después de que me vaya es esto, el hecho de que por una vez hice algo correcto. Sofía había sonreído. Es suficiente. Lo es. Tiene que serlo, porque al final, don Alejandro, lo único que llevamos con nosotros son las vidas que tocamos y la forma en que elegimos tocarlas. Todo lo demás es solo piedra y papel. Ahora de pie en la biblioteca restaurada de su casa familiar, rodeada de los libros de su bisabuelo, Sofía pensó en todas las vidas que habían sido tocadas por esta historia. Las familias que recuperaron sus tierras, los trabajadores que conservaron sus empleos, su madre durmiendo pacíficamente arriba, fortalecida por tratamientos que finalmente estaban funcionando, y ella misma, Sofía Méndez, quien había comenzado como una camarera invisible y había terminado como la mujer que había reescrito la historia de su ciudad. No era un final de cuento de hadas. La vida real nunca lo es, pero era justo, era honesto y era suyo. En su escritorio todavía conservaba algo, las monedas que Vargas había dejado como propina aquella noche, 2 euros con 50 céntimos. Las mantenía como recordatorio de que a veces las personas más poderosas son las que otros no ven. Las camareras, los archiveros, los estudiosos de historia olvidada, las personas que conocen el valor real de las cosas y entienden que la dignidad no tiene precio, pero la justicia tiene exactamente el precio que estás dispuesto a pagar por ella. Para Sofía, ese precio había sido 2 años de humillación, miles de horas de trabajo brutal y el coraje de mirar a un hombre que había destruido su vida y ofrecerle no venganza, sino redención. Y al final, ambos habían salido más ricos por ello, no en dinero, aunque eso también ayudó, sino en la única moneda que realmente importa, la capacidad de mirarte en el espejo y reconocer a la persona que te mira de vuelta. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te debe algo? ¿Que has sido tratado injustamente y que mereces restitución? Sofía también lo sintió, pero aprendió que la justicia no es algo que tomas, es algo que construyes pieza por pieza, con paciencia, inteligencia y la sabiduría de saber cuándo luchar y cuándo ofrecer la mano. Esa es una lección que vale más que todas las propiedades en Salamanca, y es una lección que Sofía Méndez nunca olvidaría. Fin.